Buena tarde tengan todos ustedes, doctor José Jala Becherén, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, distinguidos miembros de la mesa directiva y respetables académicos desde el Centro de Investigación Biomédica de Oriente del IMSS Puebla. Me honra participar hoy en esta sesión con un proyecto que ha puesto de manifiesto la capacidad de la investigación multiinstitucional y el ejercicio de un nuevo orden de cooperación transdisciplinaria en nuestro país de cara a la emergencia de salud pública derivada de la infección por SARS-CoV-2. Es claro que las enfermedades infecciosas siguen siendo un desafío global para la medicina y la investigación, y especialmente en estas regiones en las que el contexto inmunológico, metabólico, inflamatorio poblacional pueden cambiar el rumbo de la enfermedad y poner en riesgo el éxito del tratamiento. Es por ello que un equipo grande de investigadores y profesionales de la salud de diversos hospitales en México hemos enfocado nuestro interés en torno a la emergencia hematopoyética y a un mecanismo de respuesta troncal que puede ser de mucha utilidad para el entendimiento de la enfermedad y también para la generación de propuestas para su intervención. De acuerdo a la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, COVID-19 ha mostrado en nuestro país un comportamiento dependiente de edad, cuyo estado clínico favorable decrece sustancialmente a partir de la tercera década, concomitante con la manifestación de comorbilidades metabólicas como diabetes y obesidad e inflamatorias como el daño renal crónico. Es importante mencionar que nuestro país muestra el mayor porcentaje de muertes en grupos menores de 80 años, particularmente menores de 60 años, en contraste con el comportamiento mostrado por Europa y por los Estados Unidos. La cohorte de Puebla, que hoy discutiremos, consta de 253 pacientes, todos ellos hospitalizados con una letalidad global del 37.8%, 57% de ellos en menores de 65 años, mayoritariamente masculinos. Parámetros como el dímero D, la proteína C reactiva, DHL, la saturación de oxígeno, son útiles tanto al ingreso como al seguimiento de nuestros pacientes para distinguir poblaciones en riesgo de fallecer, que estoy mostrando aquí en rojo, o confirmar la recuperación de ellos aquí mostrados en verde. Al ingreso, la relación de NLR, es decir, este cociente entre neutrófilos y linfocitos, es sumamente importante en la estratificación de los pacientes de acuerdo a niveles de estrés fisiológico. Por favor, noten que en la enfermedad media, severa y crítica, más del 60% de los pacientes que ingresaron en nuestra cohorte son decesos que ocurren en menores de 65 años, ¿no? Poderosamente, es en ese mismo grupo de edad que la abundancia de neutrófilos en el panel inferior, de linfocitos T, linfocitos B, de células innatas NK, pueden distinguir desde el ingreso los casos de recuperación contra los casos de desenlace fatal, lo que no ocurre en mayores de 60 años. También tenemos como una herramienta muy poderosa la investigación de células troncales y progenitoras que nos permiten distinguir desde el ingreso también aquellos pacientes que van a recuperar porque su abundancia es mayor que en los pacientes que definitivamente tienen un desenlace desfavorable. Entender las decisiones de linaje, las decisiones biológicas, implica ponderar un número grande de variables con mucha precisión y desde una perspectiva de complejidad. Entonces, alrededor de 300 datos clínicos
son introducidos en nuestras bases de datos mediante macros y enseguida son analizados por métricas convencionales o con programación en lenguaje R o por entrenamiento computacional o machine learning con abordajes de inteligencia artificial. Los mapas de calor resultantes de estos abordajes muestran diferencias sustanciales, como ustedes pueden ver, con potenciales factores de riesgo en poblaciones de 65 años y menos, que contrastan con poblaciones de mayores de 65 años, pero un común denominador es la neutrofilia asociada a la muerte. Esto ha sido confirmado por inteligencia artificial, en la cual el entrenamiento computacional permite predecir desenlaces clínicos con variables clínicas precisas, bioquímicas, antropométricas, etcétera, para la correcta clasificación de nuestros pacientes y la selección y potencial priorización de los tratamientos. Uno de los métodos que usamos se llama BOOST, en colaboración con el doctor Reséndiz del INMEGEN y la RAI UNAM, y consiste en reconstruir árboles de decisiones en un bosque, mostrando conjuntos de variables de mayor contribución, ¿no?, para predecir una potencial secuencia de eventos hacia la recuperación o hacia lamentables decesos. En general, el espectro clínico que nosotros vemos y el espectro bioquímico hematológico que vemos en el laboratorio clínico corresponde a un espectro inmunohematopoyético. Y es la hematopoiesis, el sistema de producción de todas las células de la sangre, que tiene su origen en células primitivas en la médula ósea, troncales y progenitoras, ¿no?, que residen en nichos especializados y que muestran a lo largo de la vida cambios sustantivos. Mientras que en la niñez y en la adolescencia y en la etapa de adultos jóvenes, el linaje dominante es linfoide y el microambiente es promotor de esta diferenciación linfopoyética. En el envejecimiento hay un gradual switch hacia un linaje mieloide con características de inflamación metabólica, ¿no?, natural, y que pueden ser aceleradas, ¿no?, hacia un envejecimiento hematopoyético por factores externos, bajo condiciones inflamatorias y de exposición a agentes infecciosos como SARS-CoV-2, a moléculas de daño por efectos de la radiación, de quimioterapia o de factores asociados al estilo de vida como la adipogénesis o la sobrealimentación y enfrentamiento a tóxicos. Se convoca a un mecanismo llamado hematopoiesis de emergencia, y este mecanismo lo que hace es amplificar de forma muy expedita poblaciones de células innatas del linaje linfoide en el caso de pacientes jóvenes, o del linaje mieloide en caso de pacientes que sufren comorbilidades o que están en proceso de envejecimiento. Y entonces así la hematopoiesis de emergencia por infección viral como SARS-CoV-2 en una médula ósea joven y estacionaria saludable genera una respuesta que combate la infección hasta el 90% y es mediada por células dendríticas plasmacitoides y convencionales y células NK. En tanto que el mismo encuentro con el agresor, pero en un microambiente envejecido o mórbido, ¿no?, generado por una inflamación crónica y metabólica, entonces lo que genera es una crisis hematopoyética con una altísima producción de neutrófilos que en su mayoría son inmaduros y son de baja densidad, como lo muestran las investigaciones en los pacientes en general. Así lucen las huellas hematopoyéticas de COVID-19 generadas por abordajes de citometría de flujo multiparamétrica y multidimensional, donde claramente la hematopoiesis de emergencia mieloide de neutrófilos, aquí en amarillo, se asocia a los peores escenarios, en tanto que su contraparte parece determinar la resolución, es decir, aquí en verde las células linfopoyéticas. En comparación
de la respuesta del compartimiento de células troncales y progenitoras entre diferentes grupos de edad, desde pacientes pediátricos que están sufriendo activamente la enfermedad, hasta pacientes adultos, ¿no? Y adultos mayores. Lo que tenemos es que claramente los pacientes pediátricos activan de forma ipso facto las vías de diferenciación linfoide desde sus orígenes, es decir, muestran troncales, progenitores multipotentes, multilinfoides y linfoides en la sangre periférica, lo cual es indetectable en los pacientes adultos activos. En consecuencia, toda la gama linfoide, tanto innata como adaptativa, conforman una huella pediátrica muy importante para la resolución de la enfermedad, pero el paciente adulto y en particular el paciente que sufre comorbilidades metabólicas e inflamatorias muestra un perfil muy mieloide, ¿no? Con prevalencia de neutrófilos. De forma muy importante, el incremento de células dendríticas plasmacitoides, que son las principales productoras de interferón alfa, es fundamental para la recuperación y se producen en abundancia en las poblaciones pediátricas, pero no en las poblaciones adultas, como resultado de la hematopoiesis de emergencia linfoide, como lo denotan estas huellas de expresión con su marcador de CD123. Y entonces, para cerrar, me gustaría mencionar que nuestro estudio sugiere fuertemente que la respuesta innata efectora, en primer lugar, en las primeras etapas postinfección, depende de una hematopoiesis de emergencia linfoide antiviral, mediada principalmente por células como IKDC, CDC, PDC, células NK, y su papel cooperador en el establecimiento de respuestas de linfocitos B y T. La hematopoiesis mieloide, en contraste, contribuye a la patología de COVID-19, especialmente en escenarios de envejecimiento inducido por inflamación o por enfermedades metabólicas. Por supuesto, evitar la crisis hematopoyética, disminuyendo al máximo la capacidad de envejecimiento mórbido, facilitaría la oportunidad de una respuesta innata expedita. Desde la ciencia, la búsqueda de bloqueadores de neutropoiesis emergente y de agonistas de linfopoiesis es algo deseable. Desde la población, la vigilancia de la salud, de la alimentación y del estilo de vida. Y desde la política pública, pues la promoción de entornos libres de inductores patogénicos es lo que sugiere este estudio. Finalmente, un tributo a todos los que han puesto al servicio sus capacidades técnicas, intelectuales, científicas y administrativas para mitigar esta devastadora crisis sanitaria. Muchas gracias por su atención.